Vamos a estudiar ahora la inserción de un inductor en un circuito en el cual vamos a considerar una resistencia, que bien podría ser un resistor que esté intercalado o simplemente la interpretación de la sumatoria de las resistencias por estar este circuito en serie de las resistencias internas, por ejemplo, de la fuente, y de la resistencia propia de los cables o de los conductores con los que está hecho el inductor. Bien, cualquiera de las dos suposiciones es la misma. Pero vamos a considerar todos los fenómenos resistivos concentrados en un único elemento. Inicialmente, el interruptor S1 se encuentra abierto, por lo cual no circula corriente en esta rama del circuito. En un instante, que consideramos el instante inicial, con el tiempo igual a 0, se cierra este circuito, pero como hay un cambio abrupto en la corriente, se trata de establecer una corriente rápidamente, esta crece desde 0 y va a tratar de crecer a un valor muy alto, por lo tanto, la variación es muy grande. Hay una gran fuerza electromotriz inducida que te va a tratar de oponerse a ese crecimiento y por lo tanto se va a generar, como hemos visto, una diferencia de potencial entre el punto B y el punto C. A medida de que la corriente comienza a circular, va a haber una caída de potencial adicional además en el resistor. Si para un instante de tiempo cualquiera aplicamos la ley de Kirchhoff de las mallas, considerando que la corriente va a circular en el sentido que está indicado en el dibujo debido a la fuente, tenemos que hay la fuente, va a haber una caída de potencial, como dijimos en la resistencia, y va a haber una diferencia de potencial debido a esta fuerza electromotriz inducida en el inductor. Si ahora consideramos la rapidez de crecimiento de la corriente en función de los términos que hemos encontrado anteriormente, derivando la expresión en función de la corriente, obtenemos esta relación en donde existe un término independiente y un término que depende de la intensidad de la corriente en un instante de tiempo. Como dijimos, en el instante inicial, la corriente era igual a 0. En ese caso, aplicándolo a este término para encontrar cuál es la pendiente o la rapidez de crecimiento en ese instante de tiempo, va a estar dado por la relación entre la fuerza electromotriz y la inductancia. A mayor inductancia, fíjense que más lentamente va a tratar de crecer la corriente, o sea, menor va a ser la pendiente. Conforme, digamos, comienza a circular la corriente, esta va a ir disminuyendo, o mejor dicho, va a ir aumentando la corriente, por lo tanto, la rapidez de cambio va siendo un poco menor, dado que lo podemos observar en el término de la ecuación que vimos anteriormente, que depende de la corriente. De tal manera que va a llegar un momento en donde esta corriente va a ir creciendo, la rapidez de cambio va a ir tendiendo a ser 0, y se va a alcanzar un punto en donde la corriente va a alcanzar un valor que va a ser máximo, y esto va a coincidir con que el cambio de la corriente va a ser 0. Entonces, reemplazándolo en la ecuación, en donde el cambio o la pendiente final es 0, se establece una corriente máxima estable que va a estar dada por esta ecuación. Si la operamos matemáticamente, nos encontramos sencillamente con la ley de Ohm, debido a que al no cambiar la corriente no hay una fuerza electromotriz inducida. Este era un inductor ideal, por lo tanto no tiene resistencia, y es, desde este punto de vista, simplemente un cable. Entonces, toda la corriente va a estar limitada exclusivamente por el valor del resistor. De la expresión anterior,
separando términos para separar variables, por un lado todas las que dependen de la corriente, dejando de lado la variabilidad respecto del tiempo, y considerando que, o mejor dicho, queremos obtener cómo varía esa corriente desde el instante inicial que valía 0 hasta un instante cualquiera en que alcanza un valor de i, haciendo, digamos, diferenciando lo que es el valor de corriente que se quiere hallar de las variables. Eso va a ocurrir en un tiempo t, a partir del instante inicial igual a 0, por lo tanto también hacemos diferenciación de variables. Realizando las integrales, obtenemos esta expresión que como resultado final da que, de la misma manera que lo habíamos hecho anteriormente, elevando ambos términos con un exponente e, nos encontramos que la expresión de la corriente va a depender del término que habíamos identificado como la corriente máxima que va a ser alcanzada y una exponencial creciente. Esto es, la corriente va a partir de un valor a 0, va a crecer exponencialmente hasta alcanzar de manera asintótica una corriente máxima. Si derivamos esta ecuación respecto del tiempo para encontrar la pendiente o la rapidez de cambio, vemos que esta rapidez de cambio está dada en el instante inicial, t igual a 0, por la expresión que habíamos encontrado anteriormente. A esta relación entre, digamos, este término, el exponente tiene que ser siempre adimensional, por lo tanto, estos dos términos tienen unidades inversas al tiempo, y como vimos también en el análisis de la carga del capacitor, ese es un tiempo que es característico del circuito, en este caso compuesto por la resistencia y la inductancia, que es cuando se alcanza el 63%, 64% del valor máximo. La rapidez con que se alcance este valor nos va a dar idea de qué tan lento o tan rápido se va a ir cargando ese campo magnético definitivo en el inductor. Considerando ahora la rapidez de transferencia de energía, o sea, la potencia, que como vimos es el producto de la diferencia de potencial por la corriente, la potencia entregada por la fuente, la potencia instantánea, está dada por la fuerza electromotriz y el valor de la corriente, dado que la fuerza electromotriz es constante, entonces la corriente en ese instante de tiempo. Parte de esta energía va a ser disipada en el resistor y parte de la energía va a ser almacenada en forma de campo magnético, como lo hemos visto. Vamos a tratar de ver cuál es la relación ahora entre estas dos energías para ver cómo se distribuye esa potencia en cada instante de tiempo. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, inicialmente le vamos a agregar una rama más, pero con un interruptor que está abierto, de tal forma que no afecta en este momento al funcionamiento del circuito. Vamos a considerar que ha pasado un tiempo suficientemente largo, se ha alcanzado la estabilidad en el circuito, entonces la corriente que ha llegado a su valor máximo, pero como reiniciamos el análisis, vamos a considerar esa corriente que se ha alcanzado como una corriente inicial. Reiniciamos nuestro cronómetro y en ese instante de tiempo, en el instante inicial, en el mismo momento en que cerramos el interruptor S2, abrimos el interruptor S1. Esto, desde el punto de vista analítico, lo que hace es sacar fuera del circuito la fuente, o sea, la fuente ya no va a intervenir más en las características del circuito. De tal manera que podemos reducir el análisis a la malla que estamos viendo en este punto, en donde solamente tenemos el resistor y el inductor. Pero la característica es que el inductor tiene energía almacenada en forma de campo magnético.
Lo que va a suceder es que ese campo magnético almacenado en el inductor va a tratar de oponerse al cambio. En este caso, ¿cuál es el cambio? Al sacar la fuente, la corriente va a tender a disminuir. Entonces, va a tratar de mantener la corriente tanto en el mismo sentido como con la misma intensidad. O sea que la corriente va a pasar de ese valor máximo y poco a poco va a ir disminuyendo, hasta que toda la energía almacenada en forma de campo magnético en el inductor termine disipándose en la resistencia. Por lo tanto, en un, digamos, luego de un periodo suficientemente largo, la corriente va a ser cero. Si hacemos el mismo análisis de malla que realizamos anteriormente, vemos que la corriente tiene esta forma de exponencial decreciente. Va a pasar entonces de un valor máximo a un valor mínimo. Una cuestión importante es que la corriente en todo momento circula en el mismo sentido, a diferencia del caso de la carga y de la descarga del capacitor. En este caso, estamos viendo la carga del campo magnético en el inductor y la descarga de ese campo magnético en el inductor. Teniendo en cuenta la energía, y dado que toda la energía es provista por el campo magnético almacenado en el inductor, vemos que la potencia en cualquier instante de tiempo es igual a la potencia disipada en el resistor. Esto nos lleva a lo que habíamos visto anteriormente, que digamos, la potencia entregada por la fuente digamos, se reparte, o la energía se reparte en partes iguales entre la disipada y la almacenada en forma de campo magnético. Continuando con el análisis de los inductores en los circuitos eléctricos, vamos a ver ahora qué sucede si lo colocamos junto con un capacitor. En este caso vamos a considerar un capacitor ideal y un inductor ideal, o sea que no vamos a tener en cuenta los efectos de disipación o los efectos resistivos. Vamos a considerar que inicialmente el capacitor está cargado, bien, con una carga total Q en cada una de sus placas, y esto hace que entre las placas del capacitor exista un campo magnético y por lo tanto exista una diferencia de potencial entre ambas placas. Inicialmente el interruptor está abierto, con lo cual no hay ningún cambio. En el momento en que el interruptor se cierra, el capacitor actúa como una fuente, debido a que hay una diferencia de potencial y un campo magnético. Por lo tanto, va a tender las cargas van a tender a circular, pero como vimos, el inductor en ese instante inicial se va a oponer a ese cambio abrupto de la corriente desde cero y va a hacer que ésta vaya creciendo lentamente. Esta corriente, de la misma manera que lo vimos, a medida que el capacitor vaya descargándose, va a ir acumulándose energía en forma de campo magnético y la corriente, como vimos también, va a crecer hasta un valor máximo. Una vez que se alcance ese valor máximo, no va a haber más cambio de corriente. Por lo tanto, ya no hay transferencia de energía hacia el inductor. En ese momento ocurre que el capacitor se encuentra totalmente descargado. Sin embargo, esta corriente máxima que fue alcanzada no va a caer abruptamente, sino que va a ser mantenida por el campo magnético que está almacenado en el inductor y va a seguir circulando, como vimos anteriormente, debido a esta fuerza electromotriz, en el mismo sentido y manteniendo la intensidad, de tal forma que se comienzan a acumular nuevamente cargas entre las placas del capacitor de forma inversa a la que estaban antes, o sea, la polaridad de las placas de capacitor se invierte, por lo tanto, se invierte también el sentido del campo magnético y la diferencia de potencial.
a medida de que se vaya descargando este campo magnético, o sea, va a ir disminuyendo, la corriente va a ir siendo cada vez menor, pero va a comenzar, o sea, siguen creciendo las cargas en las placas del capacitor y por lo tanto sigue creciendo el campo eléctrico entre las placas del capacitor hasta que se alcanza, digamos, las cargas pasan totalmente impulsadas por la fuerza electromotriz en el inductor, hasta que ya no queda más energía magnética y el capacitor vuelve a estar cargado totalmente, pero con polaridad inversa. En ese instante, las cargas, digamos, tienden a circular, pero esta vez en sentido contrario. Hay una oposición inicial del capacitor, por lo tanto la corriente comienza a aumentar lentamente, se genera nuevamente un campo magnético, en este caso al invertir el sentido de la corriente también se invierte el sentido del campo magnético y ocurre el fenómeno anterior. Esta corriente va a crecer hasta un valor máximo, en donde coincide, digamos, con la máxima intensidad del campo magnético y el capacitor se va a encontrar totalmente descargado. Ese campo magnético tiende a mantener esa corriente, comenzando a cargar el capacitor en la forma en que estaba cargado inicialmente. Como este ciclo se va a producir indefinidamente, ya que no hay disipación de la energía, a este tipo de comportamiento lo denominamos proceso de oscilación eléctrica. Entonces, lo que tenemos cuando combinamos un capacitor y un inductor con una cierta cantidad de energía inicial es un proceso de oscilación. Esta energía, mientras no haya una determinada, o no haya, digamos, algo que interrumpa este proceso, va a mantenerse a lo largo del tiempo y vamos a tratar de determinar que la energía total que está puesta en juego, en definitiva, es una energía constante que, como vamos a observar, depende de la que tenía inicialmente el capacitor que estaba cargado. O sea que si analizamos este proceso a lo largo del tiempo, observamos que el capacitor que estaba cargado, toda la energía puesta en juego está almacenada en forma de campo eléctrico hasta que en un punto la energía, digamos, no queda nada de energía en forma de campo eléctrico y está toda almacenada en forma de campo magnético, para almacenarse nuevamente en forma de campo eléctrico, pero en sentido contrario, y por último en forma de campo magnético también en sentido contrario, y volvemos a establecer el proceso. El tiempo que le lleva en describir todo este ciclo es lo que le denominamos un periodo. O sea que tenemos desde el punto de vista eléctrico algo análogo a un movimiento armónico, o que es un movimiento periódico en donde la energía eh, del dispositivo cambia de un tipo de energía a otra. Y en el caso mecánico, de energía potencial a energía cinética, en este caso de energía potencial eléctrica a energía no conservativa magnética. Vamos a ver estas oscilaciones en el circuito en un instante de tiempo en donde el capacitor ha sido, digamos, cargado en sentido contrario y se está comenzando a descargar haciendo, mejor dicho, el campo magnético era total y comienza a cargar el capacitor como estaba inicialmente. O sea, va a tratar de mantener una corriente eléctrica que va a ir desplazando las cargas para que se vayan acumulando en el capacitor. O sea, estas cargas están aumentando, ¿bien? Por lo tanto, la variación de las cargas es positiva, pero la corriente, en este caso, había pasado de un valor máximo y va a llegar a cero cuando el capacitor esté totalmente cargado. O sea que el cambio de la corriente es negativo. Aplicando la regla de las mallas en este caso,
nos encontramos con el circuito, digamos, perdón, con esta relación, en donde la primera era la diferencia de potencial o la fuerza electromotriz que sigue impulsando las corrientes, y por último, la diferencia de potencial que se va a ir generando al cargarse el capacitor. Teniendo en cuenta que la corriente eléctrica la podemos expresar como una función de la rapidez o la variación de la carga en el capacitor, al hacer la derivada de la corriente, nos queda que es la derivada segunda de las cargas respecto del tiempo al cuadrado. Reemplazándolo en la expresión que vimos anteriormente, nos encontramos con esta ecuación que es una ecuación característica, se denomina ecuación diferencial homogénea de segundo orden, cuya solución, o sea, las soluciones para este tipo de ecuación, tienen forma armónica. ¿Qué significa? Que esta variable va a ir cambiando en el tiempo, pasando de un valor cero a un valor máximo, para luego decrecer, pasar nuevamente por cero y alcanzar un valor de igual magnitud, pero de signo contrario. La forma de expresar eso es a través de una ecuación que varía cosenoidalmente, en donde omega es la frecuencia angular, que es la forma de describir la cantidad de ciclos que se detienen por segundo, o sea que lo relacionamos con la frecuencia de oscilación. Eh, Q es la amplitud, o sea, la máxima variabilidad respecto de cero que va a tener esta magnitud, en este caso la carga, y phi es el ángulo de fase inicial. La interpretación del ángulo de fase inicial es tan simple como decir que en el instante t igual a cero, Q no va a ser máximo, sino que va a tener un valor distinto dado por el coseno de ese ángulo phi. En la mayoría de los casos de análisis que vamos a ver, siempre hacemos que phi sea igual a cero, de tal manera que inicialmente, como hemos visto, partíamos de que el capacitor estaba totalmente cargado. Esta ecuación diferencial, como dijimos, tiene una forma característica que la podemos representar de esta manera, en donde hemos tomado x como una variable y hay dos constantes, un cociente de dos constantes, que son características del circuito. Si comparamos esta expresión con la que encontramos, y teniendo en cuenta que la frecuencia angular está dada por la raíz cuadrada de estos dos términos, vemos que en el caso de un oscilador eléctrico, la frecuencia angular está dada por la relación entre la inductancia y la capacitancia. Considerando la corriente eléctrica como la derivada de las cargas, derivando la expresión o la solución armónica que habíamos encontrado, nos encontramos con esta expresión de la corriente, que también tiene una variación de tipo armónico o senoidal, y en definitiva, este término que tenemos al principio, fíjense que son cargas sobre segundos, o sea que esto en definitiva es la corriente máxima o la máxima amplitud que podemos llegar a encontrar. Esto nos indica que la corriente también va a variar entre un valor máximo, pasando por cero, va a invertir su sentido para alcanzar nuevamente un valor igual, pero de sentido contrario, que es lo que habíamos eh, razonado en el circuito anterior. Teniendo en cuenta o considerando la energía como la habíamos encontrado, y siendo Q la carga máxima que tiene el capacitor, la energía magnética va a estar dada por la expresión encontrada, la energía eléctrica por la expresión que habíamos hallado en el capítulo en donde estudiamos la carga y descarga de los capacitores, y teniendo en cuenta que toda la energía puesta en juego es la que tenía inicialmente el capacitor, eh, la relación de transferencia de energía entre magnética y eléctrica
en definitiva, lo que hace es poner en juego esa energía. O sea que, como habíamos dicho, la energía total del circuito es constante y simplemente va alternando u oscilando entre su forma magnética y su forma eléctrica. Despejando I de esta ecuación, nos encontramos con que este término lo habíamos visto, era la frecuencia angular, y va a estar dada por digamos, la cantidad de cargas en un instante del tiempo en función de la carga total del capacitor. A lo visto, le vamos a agregar ahora, o vamos a aproximar más este circuito digamos, un circuito real, en donde sí vamos a considerar las pérdidas. Una de las formas de considerar las pérdidas es, como dijimos, completando o agregando la resistencia propia de los elementos que componen el circuito, o simplemente vamos a considerar un circuito al cual le añadimos un resistor para observar qué sucede con esa energía que se va a ir disipando con el tiempo. Inicialmente vamos a conectar el capacitor a una fuente. El capacitor, después de un cierto tiempo, sabemos que se va a cargar. En ese instante de tiempo deja de circular la corriente y la diferencia de potencial en bornes del capacitor es el mismo que la de la fuente, en el cual adquiere su carga máxima. En un instante de tiempo desconectamos la fuente y conectamos el capacitor a la rama en donde se encuentra el inductor y la resistencia. Comienza a circular una corriente en sentido contrario a la que habíamos visto inicialmente. El inductor se opone a ese cambio brusco de corriente, la corriente aumenta lentamente, pero a medida que va circulando, que comienza a aumentar, comienza a haber una disipación, tal como lo habíamos visto cuando vimos la asociación del resistor y el inductor. Bien. De tal manera que, pasado un cierto tiempo, el capacitor, como dijimos, se descarga totalmente, la energía se almacena en forma de campo magnético, mantiene la corriente circulando hasta que el capacitor se carga en sentido contrario. Comienza a circular corriente en sentido inverso hasta que el capacitor se descarga totalmente y en ese instante de tiempo toda la energía estaba almacenada en forma de campo magnético que sigue impulsando la corriente. Entonces vamos a considerar que estamos en esa etapa, en la última parte del ciclo que habíamos estudiado, en donde el capacitor se está cargando con una corriente impulsada por el campo magnético que había sido almacenado en el inductor. Si aplicamos la ecuación de las mallas, vemos que partiendo del punto A, tenemos que la corriente circulando en este sentido genera un potencial mayor en el punto A que en el punto B. La fuerza electromotriz que impulsa la corriente también hace que el potencial en B sea mayor que en C, y como el capacitor se está cargando en este sentido, el potencial en Q va a ser mayor que en B, por lo tanto, desde el punto de vista circuital, siempre vamos de un potencial mayor a uno menor, y lo consideramos como caídas de potencial. Bien, por eso están todos precedidos del signo menos. Obviamente que el balance me tiene que dar igual a cero, como hemos estudiado al aplicar las reglas de Kirchhoff para las mallas. Sustituyendo la corriente en función de la carga, nos encontramos con una nueva ecuación diferencial, pero en este caso aparece un término más en el que está caracterizada o incorporamos la resistencia, digamos, el efecto del resistor. La solución para esta ecuación va a depender de la relación entre las cantidades, o sea, entre el resistor, la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Para el caso particular en que
la resistencia al cuadrado sea menor que el cuádruple del cociente entre la inductancia y la capacitancia, la solución es la siguiente. Como vemos, sigue siendo una solución armónica porque es una ecuación de segundo orden, pero el término, o sea, la amplitud, a medida que vaya pasando el tiempo, va a ir decreciendo, no va a oscilar entre dos valores máximos y mínimos, sino que va a oscilar entre dos valores que van a ir variando en el tiempo. Y por otro lado, la variación vemos que va a tener un término un poco complejo. Nuevamente vamos a despreciar la fase inicial, considerándola que partimos del valor máximo, o sea, cuando t es igual a 0, Q era la carga del capacitor, que era la carga máxima, como vemos acá. Entonces, esta ecuación lo que caracteriza es un movimiento oscilatorio, pero que va a ir decreciendo la amplitud de manera exponencial con el tiempo. A este tipo de comportamiento oscilatorio se denomina amortiguado, y en particular, cuando se da esta condición, se dice que está subamortiguado. Vemos que el decrecimiento del exponencial es menor que el que habíamos encontrado cuando teníamos únicamente la resistencia y la capacidad. Si hacemos que, digamos, comparando, mejor dicho, la frecuencia angular con la que habíamos obtenido anteriormente, vemos que la frecuencia angular es distinta y es menor. Quiere decir que, digamos, va a oscilar más lentamente. En particular, si hiciéramos que R vale 0, que era otra de las alternativas, dijimos que dependiendo de esa relación iban a ser las distintas soluciones, vemos que la frecuencia angular se convierte en el circuito, digamos, la frecuencia del circuito que habíamos visto anteriormente, que es lo que se conoce como frecuencia natural de oscilación de un circuito con una inductancia y una capacidad. Bien, o sea que el circuito se reduce al que estuvimos estudiando anteriormente. Sin embargo, a medida que R se incrementa, la frecuencia angular se hace cada vez más pequeña, o sea, la oscilación se hace cada vez más lenta, hasta el punto que cuando se alcanza la relación en donde R al cuadrado es igual a el cuádruple del cociente entre la inductancia y la capacitancia, omega prima se hace 0 y se alcanza lo que se denomina el amortiguamiento crítico. O sea, al hacerse 0 esto nos indica que no hay una oscilación, o sea, no hay un cambio, o sea, va a haber una variación de la amplitud, pero no un cambio de sentido, de tal manera que las cargas van a ir decreciendo lentamente hasta que se alcanza un punto en donde el capacitor se descarga totalmente, lo que indica que toda la energía del capacitor se disipó en el resistor antes de que se pueda invertir la polaridad de las cargas. Si seguimos aumentando la resistencia, en este punto es lo que se denomina amortiguamiento crítico. Si seguimos aumentando la resistencia, vemos que obviamente que la oscilación sigue siendo 0, pero hay un crecimiento, digamos, del tiempo de la caída exponencial, o sea, va a caer más lentamente, y esto va a estar indicado, o mejor dicho, la interpretación física es que la resistencia va a limitar la corriente, por lo tanto el capacitor va a tardar más tiempo en descargarse.